Después de que Maxim y Vladimir partieron de su humilde pueblo rural en Rusia, sus caminos se separaron. Mientras Maxim se quedó atrás para ayudar a una familia en necesidad, Vladimir continuó su viaje solo, esperando que el destino los volviera a reunir. El viaje de los dos ancianos, segunda parte. Vladimir esperó en vano todo el día la llegada de Maxim. No imaginó siquiera el acto de misericordia que lo había retenido. No había avanzado mucho cuando la duda lo llevó a esperar más tiempo. Miraba a su alrededor constantemente, pero la búsqueda infructuosa había debilitado y fatigado sus ojos. El sol se había puesto detrás del bosque y aún no había señales de Maxim. Puede ser que él me haya pasado de largo, pensó Vladimir. O quizá montaba con alguien mientras yo dormía y no me reconoció. Sin embargo, es imposible que no me haya visto. En las estepas se puede ver a gran distancia. Si retrocediera a buscar a Maxim y él avanzara, seguramente nos perderíamos. Es mejor que continúe mi viaje, ya que quizás nos encontremos en la posada durante la noche. Cuando Vladimir llegó al siguiente pueblo, proporcionó a la policía una descripción de su compañero, pidiendo que lo dirigieran a la casa donde él se hospedaría esa noche. Sin embargo, como Maxim no apareció, al día siguiente Vladimir continuó solo su viaje. Preguntó a todos en el camino si habían visto a un anciano con cabeza calva, pero la respuesta invariable fue negativa. Así que Vladimir siguió adelante, esperanzado en que tal vez se reencontrarían en Odessa o en el barco, y dejó de preocuparse por su ausencia. Donde Vladimir se alojó la noche siguiente, conoció a un viajero de pelo largo que vestía una calota y sotana. Este hombre había visitado el monte Athos 2 veces y ahora se dirigía a Jerusalén, por lo que juntos continuaron su peregrinaje. Finalmente arribaron a Odessa sanos y salvos, donde aguardaron 3 días la llegada del barco. Allí se encontraron con muchos otros peregrinos de distintas partes del mundo, quienes también esperaban ansiosos la llegada de la nave. Una vez más, Vladimir intentó averiguar sobre el paradero de Maxim, pero nadie lo había visto. El peculiar compañero de Vladimir intentó enseñarle cómo abordar el barco sin pagar su pasaje, pero él se negó a escuchar a quien pretendía llevarlo a la deshonestidad. «No, señor», le aseguró. «Pagaré mi camino con el dinero que he ahorrado para esto». Y pagó 40 rublos por su pasaje de ida y vuelta, comprando también algo de pan y arenques para el viaje. Finalmente la embarcación llegó y tanto Vladimir como su singular acompañante subieron a bordo junto con los demás peregrinos. Tras recibir su carga de mercancías y pasajeros, la nave hizo anclas y zarpó. Durante el día el clima se mantuvo favorable, pero al caer la tarde el viento se levantó y la lluvia fue torrencial. El barco se tambaleaba en medio de la tormenta, temblando de proa a popa, mientras enormes olas azotaban la cubierta, casi inundando la nave. Los pasajeros entraron en pánico. Las mujeres lloraban mientras que algunos hombres más débiles corrían en busca de refugio de la tempestad. Vladimir también estaba asustado, pero no lo reflejó en su comportamiento. Una vez dentro del barco, se sentó en el suelo junto a otros peregrinos rusos, quienes vigilaban sus sacos en silencio, y allí permaneció toda la noche y el día siguiente. Tras 3 días, la tormenta amainó, y al 5.º día arribaron a Constantinopla. Algunos de los peregrinos fueron a visitar el templo de Santa Sofía, entonces bajo control de los turcos, pero Vladimir permaneció tranquilo en el barco. Después de un día de retraso, zarparon de nuevo, haciendo breves escalas en los puertos de Esmirna y Alejandría, hasta que finalmente llegaron a Jaffa sanos y salvos, donde todos los peregrinos desembarcaron. Se enfrentaron a muchas dificultades durante el desembarco, ya que estaban muy asustados. El barco estaba elevado sobre el agua, y temían descender por la escalera de cuerda hacia los pequeños botes que aguardaban. El mar estaba muy agitado, y los botes se movían constantemente de un lado a otro. 2 peregrinos que intentaron saltar a uno de los botes cayeron al agua, pero posteriormente fueron rescatados. El resto desembarcó con seguridad. Ellos viajaron a pie 70 kilómetros, llegando a Jerusalén el 4.º día. Se detuvieron en las afueras de la ciudad, registraron sus pasaportes y cenaron, después de lo cual el pequeño grupo fue a visitar varios lugares santos. Intentaron ver la tumba del Señor, pero se les negó la entrada, así que asistieron al servicio matutino en el monasterio del Patriarca, donde oraron y encendieron velas ante un ícono o imagen sagrada. Desde fuera de sus muros vieron el templo de la Resurrección, que está erigido sobre el lugar donde se supone que estuvo el sepulcro de nuestro Señor. Sin embargo, su vista estaba algo obstruida por los muchos otros edificios que rodean el sagrado edificio.
El primer día también visitaron una gruta donde se dice que la Virgen María se refugió durante su huida de Belén, después de lo cual pagaron a un sacerdote para cantar un Te Deum y encender velas en el altar. También habían tenido la intención de oír misa en la tumba del Señor, pero llegaron tarde y fueron en su lugar al monasterio de Abraham, donde vieron el lugar en el que el padre de Israel preparó para ofrecer a su hijo como sacrificio a Dios. Después visitaron la iglesia de San Jaime, que está erigida donde se supone que Cristo se apareció a María Magdalena. Vladimir fue guiado por su compañero a todos los otros lugares de interés, y él le informó sobre la cantidad de dinero que debía dar en cada ocasión y dónde debían colocar velas encendidas. Cuando la noche se acercaba, regresaron a su alojamiento, y mientras se preparaban para retirarse, el extraño se puso muy agitado. Registrando su ropa apresuradamente, gritó: «¡Me han robado la cartera!». Contenía 23 rublos, 2 billetes de 10 rublos y 3 rublos en cambio pequeño. Sin embargo, Vladimir lamentó poco su pérdida. Era algo que no se podía remediar, y pronto él y Vladimir se quedaron profundamente dormidos. Vladimir pronto se despertó, ya que no pudo resistir la tentación de dudar que el dinero de su compañero realmente hubiese sido robado. En primer lugar, no creía que el extraño hubiera poseído algún dinero, ya que no contribuyó con ni un kopek en ninguno de los lugares que visitaron. Había sido su costumbre ordenar a Vladimir que diera en lugar de él, y además de esto le había pedido prestado un rublo. Mientras estos pensamientos atravesaban la mente de Vladimir, se acusó a sí mismo de pecaminoso por pensar tan mal sobre su compañero durmiente. «Soy malvado», dijo, al sospechar de la honestidad del hombre. «No pensaré más en ello». Pero a pesar de su loable intento de interpretar favorablemente la conducta de su asociado, graves dudas sobre la integridad de este último se imponían constantemente en su mente. Recordó su renuencia a mostrar dinero para cualquier propósito y no pudo creer la historia sobre la pérdida de su cartera. «No tenía dinero», concluyó Vladimir. «Solo está fingiendo». Los viajeros se despertaron temprano la mañana siguiente y asistieron a misa en el Templo de la Resurrección, ya que Vladimir nunca visitaba ningún lugar sin su compañero, quien permanecía constantemente a su lado. Al llegar al templo, encontraron que una gran multitud de personas los había precedido. Había peregrinos de Rusia y otros países, mientras que griegos, armenios, turcos y sirios se podían ver por todos lados. Cuando Vladimir y su compañero llegaron a las puertas santas, pasaron junto con las otras personas por los soldados turcos y dirigieron sus pasos hacia el lugar donde se dice que el Salvador fue bajado de la cruz y ungido. Allí encontraron 9 grandes velas encendidas, y Vladimir añadió una de las suyas al número. Su compañero luego lo condujo al lado derecho del lugar, para que pudieran ascender los escalones que llevan al monte Calvario y ver el lugar donde se erigió la cruz del Redentor. Allí se arrodillaron y rezaron, después de lo cual se les mostró la fisura en la tierra que resultó del terremoto que acompañó las horas de agonía de nuestro Señor. Luego, se permitió a los peregrinos mirar el supuesto lugar donde las manos y pies de Cristo fueron cruelmente clavados a la cruz, después de lo cual se les mostró la tumba de Adán, donde se dice que la sangre de Jesús apareció sobre los huesos de nuestro primer padre. A poca distancia de allí vieron la misma piedra en la que se supone que Cristo se sentó mientras era coronado con espinas, y también un poste al que se dice que nuestro Salvador fue atado mientras era azotado por sus enemigos. Después de esto se les mostró una gran piedra que contiene 2 agujeros, en los cuales supuestamente se insertaron los pies de Jesús para castigarlo aún más. El guía deseaba mostrarles muchos más objetos de interés. Sin embargo, la gente estaba impaciente por regresar a la tumba del Señor, donde estaba a punto de celebrarse la misa de la iglesia griega. Así que Vladimir acompañó a los otros peregrinos a ese lugar. Vladimir había pensado en dejar a su compañero, porque el extraño había pecado contra él siendo engañoso, pero no pudo hacerlo, ya que lo siguió de cerca todo el camino hasta la tumba. Al llegar al templo, intentaron conseguir asientos cerca del altar, pero la multitud era tan grande que les fue imposible moverse ni hacia atrás ni hacia adelante. Incluso mientras se encontraba de pie para rezar, Vladimir no podía evitar que sus pensamientos vagaran hacia su dinero, y por temor a perderlo, tocaba frecuentemente su cartera para ver si estaba segura. Estaba inquieto por 2 reflexiones. Primero, sentía que su compañero lo estaba engañando, y en segundo lugar, se decía a sí mismo: si me dijo la verdad sin engaños, la misma desgracia podría sucederme a mí. Vladimir estaba en la iglesia mientras rezaba, mirando hacia la tumba del Salvador, sobre la cual 36 lámparas colgantes ardían tenuemente. Al mirar por encima de las cabezas de la gente, se sorprendió al ver bajo las lámparas a un anciano con un abrigo muy sencillo.
Era calvo y se parecía mucho a su amigo Maxim. A primera vista, Vladimir pensó que de verdad era Maxim, pero se dijo a sí mismo: ¿cómo puede estar aquí? El próximo barco no debía salir hasta una semana después de que zarpó el nuestro. Maxim no pudo haber llegado antes que yo, y ciertamente no estaba entre nuestros pasajeros, porque vi a todos los peregrinos. Sin embargo, mientras Vladimir estaba enfrascado en sus pensamientos, el anciano comenzó a rezar. Se inclinó 3 veces, una hacia Dios y una hacia el mundo ortodoxo a cada lado, y al girar su cabeza hacia la derecha, Vladimir estuvo seguro de reconocer en él a su viejo amigo Maxim. Sí, dijo Vladimir, es él, la misma barba negra y cabello rizado y gris, los ojos, la nariz y todos los demás rasgos son suyos. Sí, es Maxim. Vladimir se alegró mucho al pensar en encontrar a su compañero perdido, aunque no entendía cómo pudo haber llegado antes que él. «Oh», exclamó, «Maxim es tan astuto que llegó al frente antes que todos los demás. Aún así, puede que esté en compañía de alguien que le haya mostrado cómo hacerlo. Lo esperaré en la puerta. Dejaré a mi nuevo compañero y me reuniré con Maxim. Así la próxima vez podré llegar al altar cerca de la tumba». Y Vladimir se colocó en la puerta a la espera de Maxim. Al final del servicio, la gente comenzó a besar la cruz en gran número, y la multitud era tan grande que Vladimir fue empujado rudamente durante la lucha que se produjo. Nuevamente se preocupó por la seguridad de su dinero y, manteniendo su mano en su cartera, se dispuso a salir. Por algún tiempo, Vladimir deambuló por el lugar buscando a su viejo amigo. Al no poder encontrarlo en ningún lugar del templo, extendió su búsqueda a las diferentes casas de alojamiento, pero sin éxito. Tampoco logró encontrar a su otro compañero, quien de alguna manera había desaparecido repentinamente sin devolverle el rublo que había tomado prestado. Al día siguiente, Vladimir, en compañía de un anciano ruso, a quien había conocido en el barco, fue a la tumba del Señor. Esperaba poder abrirse paso hasta el altar, pero como la multitud era demasiado grande, se conformó con apoyarse contra una columna para rezar. Al mirar hacia el frente del templo, nuevamente avistó a su viejo amigo Maxim. Estaba exactamente en el mismo lugar que antes, con sus manos extendidas en súplica a Dios, en la misma actitud que los sacerdotes asumen ante el altar, y su cabeza calva brillaba bajo las lámparas como si estuviera rodeada de un halo de gloria. «Ahora», dijo Vladimir mientras se abría paso apresuradamente entre la multitud, «no debo dejar que se me escape esta vez». Cuando llegó al lugar, sin embargo, Maxim no estaba por ningún lado. Al tercer día, Vladimir asistió nuevamente a los servicios en el templo, y una vez más tuvo la suerte de vislumbrar a Maxim de pie exactamente donde había estado el día anterior. Estaba mirando hacia arriba, como si su atención estuviera concentrada en algún objeto en la cúpula del templo. La parte superior de su cabeza era el objeto más brillante que se podía ver en la vasta multitud. «Bueno», dijo Vladimir con determinación, «ciertamente no se me escapará ahora. Iré a la puerta y lo interceptaré cuando salga del templo». Dirigiéndose hacia la puerta, Vladimir tomó su posición en los escalones que conducían a la entrada, donde esperó a que todos salieran, pero su viejo amigo nunca salió. Vladimir estaba muy angustiado por el fracaso de su vigilia. Permaneció 6 semanas más en esa vecindad, visitando muchos otros lugares de interés. Durante este periodo fue a Belén, Betania y al río Jordán. En su camisa nueva puso el sello de la tumba del Señor, por el cual registró su deseo de ser enterrado con esa misma prenda debido a sus asociaciones sagradas. Poniendo algo del agua del Jordán en una botella, también se llevó un poco de arcilla de sus orillas. Vladimir luego compró algunas velas en varios lugares sagrados, después de lo cual descubrió que ya había gastado más dinero del que realmente podía permitirse, pues apenas le quedaba suficiente para regresar a casa. Finalmente comenzó su viaje de regreso, pronto llegando a Jaffa a salvo, donde tomó pasaje en un barco rumbo a Odesa, ciudad desde la cual viajó el resto del camino a pie. Vladimir continuó su solitario viaje sin más incidentes. Sin embargo, mientras se acercaba a su hogar, pensamientos perturbadores sobre el estado de sus asuntos domésticos invadieron nuevamente su mente. Se preguntaba constantemente si todo había marchado con normalidad durante su ausencia. Recordando el proverbio ruso, dijo: «Mucha agua pasa por el río en un año. Aunque lleva toda una vida a ser un hogar, puede destruirse en un instante». Estaba ansioso por saber cómo había llevado su hijo el negocio durante su ausencia, cómo habían pasado el invierno los ganados y si las renovaciones habían terminado de acuerdo con sus instrucciones. Finalmente, Vladimir llegó al pueblo donde más de un año antes había dejado a su viejo amigo Maxim.
Apenas podía reconocer el lugar, debido a la evidente prosperidad que desde entonces había llegado a la gente, porque cuando los peregrinos estaban juntos había una gran hambruna en la tierra. Ahora las cosechas eran buenas y las personas eran prósperas. Habían olvidado por completo sus sufrimientos pasados y estaban felices. Era casi al atardecer cuando Vladimir llegó a este punto en su viaje. Al llegar frente a la casa en la cual Maxim había desempeñado el papel de buen samaritano, una niña vestida parcialmente de blanco salió corriendo y gritó: «Tío, querido tío, ven con nosotros». Vladimir deseaba continuar su camino, pero la niña, agarrándolo por el abrigo, se negó a dejarlo ir. Se aferró fuertemente a él y después de cierta dificultad logró llevarlo hacia su hogar. Estaba muy contenta y al acercarse a la casa, una mujer con un bebé en brazos salió a dar la bienvenida al extraño a su humilde morada. «Entra, querido tío», dijo la mujer. «Cena con nosotros y descansa aquí por la noche». Vladimir aceptó la hospitalidad que tan amablemente le ofrecieron, y al entrar se dio cuenta de que la casa era la misma a la que su viejo compañero había ido en búsqueda de agua. Naturalmente, estaba ansioso por descubrir todo lo que pudiera sobre el destino de Maxim, así que hizo muchas preguntas. Al entrar en la habitación, la mujer le quitó el saco y le ofreció agua para lavarse las manos y la cara. Después lo invitó a sentarse a la mesa, colocando ante él pan, leche, albóndigas y gachas. Vladimir primero agradeció y luego alabó a su anfitriona por su cordial bienvenida y por el amable interés que ella y su familia habían mostrado hacia él, un extraño. La mujer negó con la cabeza mientras decía: «Nos sería imposible no dar la bienvenida a los extraños que pasan por aquí, pues a uno de ellos le debemos nuestras vidas. Vivíamos en el olvido de Dios y su misericordia, y nuestro castigo fue tan severo que en un momento oramos para que la muerte nos librara de nuestra miseria. No nos quedaba nada para comer y estábamos hambrientos y enfermos. Ciertamente habríamos muerto si el Señor no se hubiera compadecido de nosotros enviándonos a un anciano como tú a nuestra ayuda. Llegó para pedirnos un poco de agua, y al ver nuestra triste condición, se compadeció y se quedó con nosotros un tiempo. Primero nos dio agua y luego fue a comprarnos comida. Después recompró nuestro campo de centeno y pradera, que habían sido hipotecados por su valor total. Después compró un caballo y un carro y nos los dio, y luego se fue». La narración fue interrumpida por la aparición de otra mujer en la escena. «No sabemos», dijo ella, «si era un hombre o un ángel de Dios. Se compadeció de nosotros y fue nuestro amigo, y finalmente se fue sin decir quién era, y no supimos sobre quién pedirle a Dios que dejara su bendición. Puedo recordar esa mañana feliz como si hubiera ocurrido solo ayer. Mientras yacía allí esperando la muerte, vi al anciano entrar. Era calvo, aunque no había nada inusual en su apariencia. Dijo que había venido a pedir un poco de agua, pero pecando incluso en mi miseria, pensé para mí misma: ¿por qué ha venido aquí? Sin embargo, fue este hombre quien salvó nuestras vidas». Entonces los agradecidos campesinos comenzaron a recordar cada palabra que Maxim les había dicho, lo que había hecho, dónde solía sentarse y dónde dormía. A medida que avanzaba la noche, el hombre de la casa llegó a casa a caballo y relató su versión de la visita de Maxim. «Si ese anciano», dijo él, «no hubiera venido a nosotros cuando lo hizo, todos habríamos muerto en nuestros pecados. Estábamos casi muertos y en la más profunda desesperación, culpando a nuestros vecinos e incluso al buen Dios por nuestros sufrimientos y necesidades. Pero el extraño fue el medio de nuestra salvación, y a través de él fuimos llevados a tener fe en el Señor y a creer en la bondad de la humanidad. Bendícelo y prospéralo, oh Cristo. Hemos estado viviendo como animales salvajes, pero gracias a su amabilidad nos convertimos en seres humanos una vez más». Le dieron a Vladimir una abundancia de comida y bebida y prepararon un lugar para que durmiera y después se retiraron por la noche. Pero Vladimir encontró imposible dormir. No podía dejar de preguntarse cómo sucedió que él vio a su viejo compadre en 3 ocasiones diferentes de pie en el templo frente a todos los otros peregrinos. «Ahora», dijo, «entiendo en qué me superó. Puede ser que mis devociones fueran rechazadas por el Señor, pero está claro que las suyas fueron aceptadas». A la mañana siguiente se despidieron de Vladimir, dándole bastantes pasteles para comer en el camino, y mientras él continuaba su viaje, los miembros de la familia campesina retomaron su trabajo. Después de un año de ausencia, Vladimir finalmente llegó a casa sano y salvo.
Regresó por la noche y se sorprendió al descubrir que su hijo no estaba en casa. Había estado en la cantina bebiendo y pronto entró en la casa en estado de embriaguez. Vladimir rápidamente se dio cuenta de que su hijo se había descarriado, que su dinero había sido despilfarrado y que sus negocios estaban en un estado lamentable. Reprendió al joven por su mala conducta y éste le respondió de manera muy grosera. Le dijo a su padre: «Deberías encargarte de tus propios asuntos y no irte, llevándote todo el dinero contigo, para volver a casa y criticarme a mí». El anciano se enfureció mucho ante esta impertinencia y castigó severamente a su hijo. Por la mañana Vladimir fue a ver al gobernante de la aldea para devolver su pasaporte. Al acercarse a la casa de su viejo compadre Maxim, observó a la esposa de éste de pie en el porche. «¡Oh!», exclamó ella. «¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo te va, mi querido viejo amigo? ¿Has disfrutado de buena salud durante tu viaje?». Vladimir se detuvo para responder: «Gracias a Dios he concluido mi viaje con éxito. Sin embargo, me separé de tu esposo en el camino, aunque oí que ahora está a salvo en casa». La anciana parecía ansiosa por continuar la conversación, pues siempre estaba lista para chismear. «Sí, mi amigo», dijo ella. «Regresó hace mucho tiempo, poco después de la festividad de la Asunción de la Virgen María. ¡Oh! Qué contentos y felices estábamos de verlo en casa una vez más. Dimos gracias a Dios por su regreso, ya que sin él nos sentíamos tan solos. Por supuesto, no podía hacer mucho trabajo debido a su avanzada edad. Pero como él es la cabeza de la familia, nos sentimos más tranquilos cuando está con nosotros. Pero, oh, deberías haber visto lo feliz que estaba su hijo cuando supo que su padre había regresado con nosotros. Sin él, decía su hijo, es igual que estar sin luz». «Sí», concluyó la anciana, «siempre es solitario sin nuestro querido viejo Maxim. Lo amamos y siempre tenemos simpatía por él». «Bueno», preguntó Vladimir, «¿está en casa actualmente?». «Sí», respondió ella. «Está trabajando reuniendo los enjambres de las abejas. Dice que la enjambrazón es inusualmente buena este año. Dios ha dado tal aumento a las abejas que no tiene paralelo en la memoria del anciano. El Señor nos ha bendecido abundantemente a pesar de nuestros pecados. Entra, mi querido amigo, porque Maxim estará muy feliz de verte». Vladimir entró al porche y pasando por el patio, pronto estuvo al lado de Maxim. Al acercarse a su viejo compadre, notó que no estaba protegido ni por redes ni guantes. Vestía un abrigo gris y estaba bajo un abedul con su calva reluciente y sus manos extendidas, en la misma actitud en la que Vladimir lo había visto 3 veces en el templo de Jerusalén. A través de las hojas del abedul podía ver el peculiar brillo de los rayos del sol al caer sobre la calva de Maxim, alrededor de la cual las abejas doradas revoloteaban como si el anciano no se diera cuenta de su presencia. Vladimir se detuvo asombrado. La anciana llamó en voz alta a su marido diciendo: «Nuestro compadre también ha regresado y ha venido a vernos». Maxim se dio la vuelta y al ver al visitante se alegró muchísimo. Al acercarse a Vladimir, retiró suavemente las abejas que se habían enredado en su barba. Finalmente dijo: «Oh, ¿cómo estás, mi compadre? Bienvenido, mi querido amigo. ¿Cómo estuvo tu viaje?». «No estoy tan bien», respondió Vladimir. «He traído agua para ti del río Jordán que puedes venir a recoger, pero no sé si el Señor ha aceptado mis devociones». «Bueno», comentó Maxim, «gloria a ti, oh Señor. Sálvanos, oh Cristo». Vladimir permaneció en silencio unos minutos cuando continuó: «Sí, mis pies junto con el resto de mi cuerpo estuvieron allí, pero dudo si mi espíritu estuvo allí. Puede que haya estado el espíritu de otra persona en su lugar». «Es asunto de Dios, mi compadre», dijo Maxim. «Es asunto de Dios». En mi camino de regreso, persistió Vladimir, visité la casa de campesinos en la que nos separamos. Alarmado por esta información, Maxim se apresuró a repetir: «Es asunto de Dios, mi compadre. Pero entra a la casa, traeré algo de miel». Así, Maxim logró cambiar la conversación cuando comenzó a hablar sobre sus asuntos domésticos. Vladimir suspiró profundamente, pero no hizo más referencia a la familia que fue la causa de su separación en el camino. Tampoco habló de las visiones de la presencia de Maxim que había presenciado en la tumba del Señor. Así, Vladimir entendió claramente que es el deseo de Dios que cumplamos nuestras promesas en esta vida desde nuestros propios hogares, no mediante peregrinaciones a santuarios lejanos, sino a través de actos de amor y bondad. El fin.